nos ha permitido tener. Y hermanos, ha estado maravillosa. Yo sinceramente me he gozado, la he disfrutado, y yo sé que cada uno de ustedes también lo han disfrutado, y hemos recibido grande bendición. Amén, amén, hermanos. La historia de José para mí es una de las historias que más he usado. Cada vez que le hablo a alguien, le testifico a alguien, por lo general siempre pongo un ejemplo de la vida de José, porque es algo maravilloso. Tomen sus asientos, hermanos, y vamos a prepararnos para el alimento que Dios nos tiene, ese manjar delicioso que nos tiene en esta mañana gloriosa. Muy bien, hemos aprendido muchas cosas a través de la vida de José. Es admirable, José ha sido admirable porque José era un jovencito de apenas 17 años de edad más o menos cuando comenzó toda la tribulación por la cual él tuvo que pasar, y sin embargo él fue fiel al Señor. Amén, aleluya. Él fue fiel durante el rechazo. Sus hermanos lo rechazaron y lo vendieron, lo querían hasta matar, imagínense. Fue fiel durante el transcurso del tiempo que estuvo como siervo o como esclavo allí en Egipto, en casa de Potifar. Fue fiel durante el tiempo que estuvo en la cárcel, inocente, sin haber cometido ninguna falta, y sin embargo fue a la cárcel y pasó tantos años, no días, no meses, pero años en la cárcel, y sin embargo él siempre fue fiel a Dios. Nadie le pudo quitar de su corazón a Dios, y nadie lo pudo desviar de serle fiel a Dios. Así que oiga, José para nosotros es un tremendo ejemplo. Ahora, en este día vamos a estudiar algo también que aprendemos acerca de José, y es el ser fiel en las bendiciones. Aleluya. Y ustedes se preguntarán, ay, ¿quién no va a ser fiel en las bendiciones, verdad? Pues claro, si hay bendiciones, ahí estamos nosotros, somos fieles. Bueno, hermanos, eso tiene ahí sus, entre comillas, interrogantes, porque han sucedido muchos, pero muchos casos de personas que han sido fieles a Dios y han estado sirviendo a Dios, pero cuando Dios los ha bendecido y han prosperado, lamentablemente se han desviado completamente del camino de Dios. Le han dado más importancia a lo material que a Dios. Han dejado de venir a la iglesia, han dejado de orar, han dejado de leer la palabra de Dios, y sus vidas, ¿verdad?, han venido después a ser vidas donde han tenido tremendas dificultades y problemas, porque acuérdese, el que se sale del abrigo de Dios Altísimo, que se aguante, ¿verdad? Porque lo que viene es tremendo. Nadie, ninguno de nosotros, por nada del mundo, hermanos, nos separemos del amor de Dios. Nunca nosotros, ninguno de nosotros se salga de la cobertura de Dios, de esa sombra del Dios omnipotente que nos cubre y nos protege, nos guarda de todo mal. Amén. Ni aun las bendiciones. Si vienen bendiciones, en vez de apartarnos de Dios, deben de acercarnos más a Dios. Dios mío, si le fuimos fieles a Dios mientras estábamos en tribulación, mientras estábamos en prueba, mientras había enfermedad, mientras había necesidad, le fuimos fieles a Dios, ¿cuánto más ahora que somos bendecidos? Amén. Pero lamentablemente hay personas que malinterpretan la bendición, y en vez de usar la bendición y estar gozosos de que Dios los ha bendecido, han usado la bendición para el mal de ellos. Vemos en la historia de José, hermanos, que José tuvo muchas experiencias. Él interpretó los sueños al faraón. Cuando interpretó los sueños al faraón,
el faraón se quedó maravillado, ¿verdad?, de lo que José hizo, porque él había buscado a gente según aquellos sabios que ellos tenían allí en su reino, aquellos que interpretaban sueños y en fin, y ninguno pudo interpretar su sueño. Pero vino aquel hombre, el que le daba la copa de vino al rey, que había estado en la cárcel y que José le había interpretado su sueño y le hizo ver que él iba a ser restablecido en el palacio y que iba a volver a servir al rey. Entonces él se acordó y dijo: rey, yo tengo una persona, él me interpretó el sueño cuando yo estaba en la cárcel, se llama José y él puede interpretar su sueño. Y por eso fue que el rey lo mandó a buscar. José vino delante de la presencia del rey y efectivamente cuando el rey le contó sus dos sueños que había tenido, entonces José le dio la interpretación y el rey se quedó maravillado, ¿verdad?, con lo que cómo José había interpretado aquel sueño y le había advertido lo que iba a venir: los 7 años de abundancia, de mucha abundancia, y luego los 7 años donde no iba a haber nada, que iba a haber escasez, iba a haber sequía. Entonces José, debido a eso, fue escogido por el faraón como el segundo. O sea, el faraón le dijo: bueno, yo ahora te voy a dar una posición, tú vas a ser el segundo después de mí, el único que va a estar sobre ti voy a ser yo, no va a haber otro que esté sobre ti, tú vas a estar sobre toda mi nación, sobre todo mi pueblo. Y le dio el encargo, ¿verdad?, de la administración, la supervisión y gerencia de las sobreabundantes cosechas, ¿verdad?, en todo el país. En Génesis 41, versos 37 al 40, nos cuenta parte de esta historia y dice: yo estoy saltando, hermanos, no estoy leyendo todo porque es sumamente largo. Dice el 37: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios? Acuérdense que una de las cosas que habíamos predicado en estos días y que el faraón había notado, como Potifar había notado, como el carcelero había notado en José, era que ellos notaron que Dios estaba con José. Y eso es muy importante. Qué bueno, ¿verdad?, que donde nosotros vayamos, la gente que nos rodea se den cuenta y digan: wow, Dios está con este hermano, Dios está con esta hermana. Qué maravilloso es, ¿verdad? Y eso fueron las cosas que ellos notaron. El faraón también notó que había el Espíritu. Dice: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Él notó que el Espíritu de Dios estaba en José. Y dijo Faraón, el verso 39, y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Wow, qué cargo más grande y más tremendo le dio el faraón a José, porque José fue fiel a Dios. Hermanos, ser fiel, acuérdese, hablamos sobre eso. La fidelidad es un don, es un regalo de Dios. Cuando nosotros somos fieles a Dios, aunque nos vengan cosas terribles, aunque vengan tormentas a nuestras vidas, aunque nosotros tengamos que pasar por situaciones muy difíciles, que a veces nosotros mismos pensamos que no hay remedio, que no hay solución,
quiero recordarles aquel corito que nosotros cantábamos antes. Hay un corito que siempre cantábamos antes. Después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Si a Cristo de rodillas tú se la pides, Él te la da. No importa que legiones del enemigo te hagan sufrir, si al nombre de mi Cristo, sagrado nombre, tendrán que huir. Si al nombre de mi Cristo, sagrado nombre, tendrán que huir. Aleluya, amén. Alabado sea Dios, hermanos. Y eso es una gran verdad, es una gran realidad. Si nosotros somos fieles a Dios, Dios está con nosotros, y después de esa tormenta viene la calma y viene la paz. Amén. José pasó por ese problema, José pasó por muchas calamidades, y después de todas esas calamidades, que fueron grandes tormentas en su vida, que yo digo que muchos de nosotros, si nos hubiera sucedido a nosotros, nosotros no hubiésemos aguantado. Pero José tenía su fe en Dios. José sabía en quién había creído, y José se paró firme en Dios, confió en Dios. Y aunque se tardó la respuesta, no días, no semanas, no meses, pero años y años y años, sin embargo, él fue fiel. Y al ser fiel, cuando terminó la tormenta, Dios lo levanta y de la cárcel lo pone en el palacio del rey. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Ese es nuestro maravilloso Dios. Hermanos, tú no tienes cualquier Dios, no has creído en cualquier Dios. Dios es grande y es maravilloso. Génesis 41 al 40, del 46 al 49 dice: era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón. Fíjese, él había comenzado este problema a los 17 años. Y ahora ya tenía 13 años había pasado de pruebas terribles. Y ahora estaba delante del faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Él comenzó a recorrer toda la tierra de Egipto para ver lo que Dios le había dado, y para él saber qué iba a hacer. ¿Para qué? Para hacer una buena administración de la responsabilidad que le habían dado. Era José de 30 años. Dice, José había llegado a la etapa de su vida donde comienza el periodo de madurez. A los 30 años, hermanos, en realidad es cuando una persona ya comienza a madurar. De los 30 años para abajo todavía tenemos mucho de niño, ¿verdad? Todavía jugamos y hacemos cosas. ¿Ustedes han visto? ¿No han visto? Los muchachos tardan más tiempo que las muchachas en madurar. Hay muchachas que ya a los 20 años ya son unas mujeres hechas y derechas, ¿verdad? Pero hay muchachos que no. Hay muchachos que aún a los 30 años apenas están comenzando a madurar, ¿verdad? Y prácticamente fue la edad que Dios lo tomó para comenzar a cumplir este ministerio tremendo que Dios le había dado. ¿Se han dado ustedes cuenta? ¿No les trae memorias esto de los 30 años? Nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio a los 30 años. ¿Se fijan? Hay algo ahí con esa edad. Por algo el Señor me hizo esperar y me casé a los 37 años con esta preciosa belleza que está aquí. Yo no quería casarme a los 30 ni a los 37, mucho menos a los 37. Yo quería casarme a los 25, a más tardar. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque Dios dijo, no, ¿sabes qué? No estás maduro todavía. Tienes mucho de niño todavía. Tienes que aprender. Amén. Y me dejó llegar hasta los 37, lo cual yo le doy gloria a Dios. Amén. Le doy alabanza a Dios porque Dios es sabio. Amén. Dígale a la persona que está a su lado, ¿sabes qué? Dios es sabio. Él sabe lo que hace. Entonces José
por eso Dios, ¿verdad? Durante ese tiempo, esos 13 años, que aparentemente fueron años de prueba y de duro vivir para José, hermanos, más bien fueron los años donde Dios tomó para entrenarlo. José, durante esos 13 años, los años que tuvo en casa de Potifar, ¿qué hizo Potifar cuando vio y notó que Dios estaba con José? Le dio toda su casa, lo puso a cargo de todo. Le dijo: no, yo veo que Dios está contigo. Sabes que todo lo que tú haces, yo veo que prospera. Sabes que tú eres el encargado de toda mi casa. Y José fue el encargado. Todos los que servían allí en la casa de Potifar estaban bajo el mando de José. José era el que les decía qué debían de hacer, cómo debían de hacerlo. Y todo salía bien. Todo salía maravillosamente bien, tanto que Potifar estaba tan contento con él que lo estudiamos, ¿verdad? Él dice que le dejó todo, que no se preocupaba absolutamente de nada, sino solamente de comer. Wow, qué lindo, ¿verdad? Cuando tenemos gente así en la cual nosotros podemos confiar y no nos preocupamos de nada, solamente de comer. Imagínense. Y Potifar llegó a eso. Pero Potifar no sabía qué era lo que estaba sucediendo. José no sabía qué era lo que estaba sucediendo. Nosotros tampoco sabíamos, pero porque leemos la Biblia y conocemos la palabra de Dios y tenemos el Espíritu Santo que nos da sabiduría para entender su santa y bendita palabra. Ahora nosotros al ver todo esto es wow. Esos fueron los años de preparación que Dios le dio de preparación. Si José no hubiera estado como esclavo en casa de Potifar, si José no hubiese pasado esos 7 o no sé cuántos años allí en la cárcel, él no hubiera estado preparado para hacer el trabajo que ahora el faraón le estaba dando, de ser el administrador de toda una nación, de Egipto. Y Egipto en aquella época era la potencia. Imagínense, no era algo fácil. Sin embargo, José lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios lo preparó. Y si usted ve, cada siervo de Dios tuvo un periodo de preparación para que Dios le entregara el trabajo que quería que hiciera. Todos nosotros hemos pasado. Yo pasé por esa preparación también. ¿Cuántas veces? Y mi esposa es testigo. Pregúntele a mi esposa. ¿Cuántas veces dije: no, yo ya no puedo? Yo no puedo, esto no es para mí. Yo no puedo, esto es demasiado. Yo tiro la toalla. Y no es así. Era el periodo de preparación. Cuando uno pasa por el periodo de preparación, hermanos, es como cuando meten el oro en el crisol, que el oro tiene que derretirse, tiene que pasar por una temperatura muy elevada y derretirse, porque cuando se derrite se queman todas las escorias y se queman todas las cosas que no son oro. Y luego que sale del crisol, sale oro fino, oro puro. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros estemos bien preparados para el trabajo que tenemos que hacer para Él. Por eso estos 13 años para José fueron años de preparación. Ahora le había dado una gran responsabilidad de proveer alimento a toda una nación durante los 7 largos años de escasez. Imagínense, no era una tarea fácil. ¿Qué hombre hoy en día usted le dice: mira, van a venir 7 años de escasez, queremos que tú vayas y tú prepares y comiences ahora a salvar, a conservar comida para que durante los 7 años que van a venir de escasez tengamos? Hermano, va a ser muy difícil conseguir un hombre que haga eso. Hoy en día, con todo el adelanto que hay, pero imagínense, allí con José, Dios lo preparó de tal forma que él pudo preparar a
toda la nación para que pudiera llevar a cabo este trabajo. Ahí tenemos una misionerita futura. Aleluya. Esa va a ser misionera. En aquellos 7 años de abundancia, verso 47, en aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Mire cómo es Dios. Mire lo grande y maravilloso que es Dios. Dios previno a Egipto y usó a su siervo para prevenir a Egipto. Y luego da la provisión durante los 7 años. No fue cualquier provisión. Dice que la tierra produjo a montones. ¿Cuál es el problema que estás pasando o cuál es tu calvario que estás pasando hoy en día? ¿Cuál es la prueba que estás pasando? ¿Estás pasando por un desierto? ¿Sabes una cosa? Dios te da la solución. Dios te da la solución. Y si tú eres fiel a Dios y si tú eres sincero con Él, ¿sabes qué? Vas a salir de ese calvario, vas a salir de ese desierto en victoria. Amén. La palabra del Señor lo dice. Muchas son las aflicciones del justo, mas de todas lo librará Dios. Amén. No dice que no van a venir aflicciones. Dice que vienen y que son muchas las que vienen. Pero cuando uno tiene la fe en Dios y cuando uno permanece fiel a Dios, sea cual sea la aflicción que venga, si usted permanece fiel en Dios y usted sigue amando a Dios y usted sigue adorando a Dios y usted es íntegro con Dios, todo va a pasar para bien, va a resultar para bien. La integridad y la fidelidad, hermanos, son una bendición. Es una bendición, hermanos, en el trabajo, en la familia, en la comunidad, la escuela, los jovencitos que van a la escuela. La persona que es fiel a Dios y que es íntegra con Dios es de bendición. Recuerde que José donde iba llevaba bendición. Todo prosperaba. Por eso se lo entregaban a él. ¿Era José? ¿Era porque José sabía? ¿Era porque era muy inteligente? No, era la gracia de Dios. Era Dios con él. Nosotros con Dios, donde quiera que vayamos, hermanos, llevamos bendición. Y dice la santa y bendita palabra de Dios allí en el verso 48. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar. Hermanos, ¿saben lo que es eso? ¿Ha ido usted a contar la arena del mar? Agarre un puño y cuéntela. No se puede contar, es tanto. Pero dice que Dios produjo en tanta abundancia que era como la arena del mar. Dice, mucho en extremo, hasta no poderse contar. No había forma de contarlo porque no tenía número. Fue tanta la provisión que Dios dio. Cuando Dios tiene un plan, lo efectúa con excelencia, hermanos. Dios es Dios de abundancia y es Dios de sobreabundancia. Amén. Aleluya. Oh, dele la gloria a Dios, hermano. Ahora nosotros aquí aprendemos algo. Cuando nosotros vinimos aquí a los Estados Unidos no teníamos nada, ¿verdad? Veníamos de allá de nuestros países y allá todo era tan difícil, y ahora llegamos aquí a los Estados Unidos y pues aquí hay mucha abundancia. Hay abundancia en todo. Aquí podemos tener un carro, aquí podemos tener una casa, una tráiler o algo, pero podemos tener algo donde vivir. Allá no, era muy difícil, ¿verdad? Había gente que tenían que construir ranchitos
allá dicen los ranchitos son las casitas hechas de pedacitos de madera y de cartón, y los tenían que hacer a orillas de ríos que una vez al año se desbordaban y tumbaban todo, y mucha gente moría. Tenían que hacer sus casitas en cerros que a veces cuando llovía habían esos deslices, se caía la tierra y moría mucha gente. Unos quedaban aplastados porque los que tenían los ranchitos abajo le caía todo encima, y los que estaban arriba pues se venían con todo. Aquello era un desastre muy difícil. Ahora venimos a los Estados Unidos y aquí hay de todo, y aquí hay abundancia. El problema que hay aquí, hermanos, es que los que llegan a la abundancia, lamentablemente, en vez de acercarse a Dios, se han apartado de Dios. Por eso nosotros tenemos una enseñanza tan tremenda aquí en José. José fue a Egipto, los Estados Unidos de aquella época. Ahí era donde había la abundancia. Y se fue allá. Y fíjese, Dios le da esta bendición. Pero José, aún a pesar de toda la abundancia que tuvo, siempre fue fiel a Dios. Él permaneció fiel en la abundancia y en la bendición. Amén. Y eso nos da a nosotros una enseñanza. ¿Por qué? Porque nosotros debemos también, hermanos, de serle fiel a Dios en la abundancia y en la bendición. Nunca usar la bendición para tener una excusa de irnos a otro lugar. ¿Cuánta gente, verdad, ahora que tienen dinero y que ganan un buen sueldo y que pueden ir de vacaciones y todo, qué hacen? Agarran el domingo, que es el día del Señor, y se van de vacaciones. Y se van a un lugar, se van a otro y se olvidan de Dios. Yo no digo que no se vayan de vacaciones. Gloria a Dios, tiene el dinero para hacerlo. Vaya, dele a Dios lo que es de Dios. Y usted quiere disfrutar de sus vacaciones, vaya y tenga vacaciones. Pero no use el día del Señor para tomar vacaciones. Dele a Dios el primer lugar. Séale fiel a Dios. Sea íntegro con Dios. Hay otros días que podemos tomar para irnos de vacaciones y disfrutar de unas vacaciones con la familia. No, eso no es pecado. No es malo. Pero tenga a Dios siempre en su lugar. Dele a Dios el lugar que Él se merece. Nunca ponga como excusa, no, es que bueno, ahora yo quiero ir con la familia y como tenemos dinero, pues nos vamos y agarramos el domingo a propósito para no venir a la iglesia y para ir con la familia a otro lugar y ponemos la excusa, no, es que tuve que salir con la familia. A Dios no lo engaña nadie. Dios sabe los corazones y sabe, hermanos, ¿por qué digo esto? Le digo esto porque queremos bendición. No queremos andar en problemas. No queremos andar después enojados y reclamándole a Dios porque nos viene esta calamidad, nos viene la otra calamidad. No, hermanos. Tenemos que evitar. ¿Cómo evitamos eso? Siendo fieles a Dios, siendo íntegros con Dios, viviendo siempre como Dios manda. ¿Cuál era la finalidad del plan que Dios había hecho para que hubiera tanta abundancia en estos 7 años allí en Egipto? ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Por qué Dios estaba permitiendo que esto sucediera si Egipto era un país pagano? ¿Por qué estaba sucediendo esto? La finalidad, hermanos, de este plan es que José iba a ser el hombre usado por Dios para mantener con vida la nación que se estaba formando, la nación de Israel. En aquel entonces, en aquel momento, cuando José estaba allí en Egipto y le fue dado este cargo, eran como unas 76 personas. La palabra del Señor dice en Génesis 41, 53 al 57, dice, así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y comenzaron a venir los 7 años de hambre como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan.
El pueblo iba al faraón y le decían: Faraón, necesitamos comida. Mira, hay hambre, la tierra no está produciendo. ¿Qué hacemos? Y Faraón dijo, ¿verdad?, a todos los egipcios: id a José, vayan a José y haced lo que él os dijere. Id a José, vayan al siervo de Dios, vayan a ese hombre que tiene el Espíritu de Dios. Él les va a decir lo que ustedes tienen que hacer. ¿Por qué? Porque Dios había llevado a José a Egipto para ser de bendición, pero no para ser de bendición nada más a Egipto, porque dice también: y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo el granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra en Egipto. Y de toda la tierra venían, o sea, de otras naciones venían a Egipto para comprar de José, porque en toda la tierra había crecido el hambre. José fue de bendición no solamente a Egipto, sino a las naciones que los rodeaban, y especialmente a Israel. Ahora, aprendemos algunas cosas, hermanos, aprendemos varias cosas, ¿verdad?, de todo esto que estamos estudiando. Una de las cosas que aprendemos y que debemos de tener en cuenta: por favor, use su éxito para hacer el bien. Cuando usted tenga éxito en todo lo que usted está haciendo, Dios lo bendice, Dios lo prospera. Hermanos, extienda la mano. Use su éxito para hacer el bien. No se quede para usted solo, no se quede para su familia sola. Ayude al necesitado. A veces no hay que ir muy lejos para los necesitados. A veces son familia nuestra misma que están en necesidad y hay que ayudarlos. Nunca mire, el otro punto es: nunca mire con menosprecio a otros. Eso de que usted se cree que es la última Coca-Cola del desierto porque ya está bien, ya tiene bendición. No, hermanos, olvídese. Cuidado con eso. Eso es orgullo. Entonces, cuando viene el orgullo, normalmente la persona mira con menosprecio a los demás porque: ay, yo soy bendecido, yo tengo y tú no tienes. No, señor. El otro punto es: tome su responsabilidad con seriedad y sea íntegro. Vamos a ver este video, hermanos, para que ustedes vean lo que esto dice. Es algo muy serio. Adelante, señor Martínez, siéntese. Gracias, señor. Su primer mes aquí fue muy productivo. ¿Trabaja bien? Agradezco estar aquí. Bueno, señor Martínez, la razón por la que lo llamé es porque estoy buscando a un gerente que controle el inventario y los envíos. Hay más responsabilidad, pero se paga mejor. ¿Le interesaría el trabajo? Claro que sí. Antes de tomar una decisión, quiero que trabaje un turno en el departamento la próxima semana. Verá una lista de 17 cajas en esta hoja. Una de esas cajas irá a un depósito diferente. Señor Martínez, cuando entregue el inventario, quiero que informe que recibimos 16 cajas. Ingresan 17. Sí, ¿Pero quiere que escriba 16? sí, así es. Tengo otro propósito para la caja extra. Pertenece a mi equipo, ¿sí? Porque no puedo usar a gente que no sea de mi equipo. Le diré algo. Piénselo esta noche y deme una respuesta mañana. Que sea a las 10. Pero debo saber si quiere o no el trabajo. Buenos días, señor. Buenos días, señor Martínez. ¿Cómo está hoy? Bien, gracias. ¿Y usted? Aún no lo sé. Por favor, siéntese.
Confío en que haya pensado sobre lo conversado ayer. Sí, señor, lo hice. Bien, ¿y qué decidió? ¿Es de mi equipo? Señor Tyson, agradezco mucho trabajar aquí, pero no puedo hacer lo que pide. ¿Y por qué no? Porque está mal, señor. Y estaría deshonrando a Dios y a toda mi familia si lo hago. ¿Entiende lo que puede pasar con su trabajo? Sí, señor, lo entiendo. Javier, ¿puedo estrechar su mano? Acaba de darme la respuesta correcta. Busqué a alguien que maneje el inventario y los envíos y francamente usted era la última en mi lista. Pero necesito a alguien en quien confiar. ¿Acepta el trabajo? Ajustaremos su paga. Será un honor para mí. Bien, el trabajo es suyo. Walter revisará los detalles con usted y haremos el anuncio al personal el lunes. Felicitaciones, Javier. Oh, y Javier, gracias por su integridad. No es muy común. Wow. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta de la importancia de ser íntegro y de tener responsabilidad, de tomar las cosas con seriedad en su trabajo? Mira esa trampa que estaba allí. Si nos hubiera sucedido a nosotros, si hubiésemos ido a buscar un trabajo, si estuviésemos trabajando y el jefe nos dijera, mira, te voy a dar una posición más elevada, como en este caso, pero quiero que te vengas y me hagas esto y esto, ¿qué haríamos nosotros? ¿Haríamos como lo hizo Javier? ¿Verdad que nos pone a preguntar? No, es un interrogante bien difícil, porque hay personas que por no perder su trabajo hacen cualquier cosa, aún siendo cristianos. Y la palabra del Señor nos enseña que no debe ser así. Nosotros no podemos poner el nombre de nuestro Señor Jesucristo en vituperio. No podemos poner que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea vituperado por los del mundo. Porque el mundo va a decir, mira, este se dice cristiano, pero mira cómo engaña. Y mira, le dijimos que hiciera esto y lo hizo. Mira ese que dice que él se entregó a Dios y mira, ahí está, toma y toma y toma cerveza y vino y cuánta cosa. Y cuántas cosas hay, ¿verdad? Que el mundo pone trampas al cristiano para que el cristiano caiga. Y si nosotros no tomamos, hermanos, con seriedad, con responsabilidad, y si no somos íntegros delante de Dios, hermanos, vamos a perder la bendición. Este hombre, Javier, hubiera perdido la bendición si él hubiera aceptado. Y ahí no lo pasamos, pero él se fue a su casa. Y cuando él llegó a su casa, su esposa misma le lloraba y le decía, Javier, hazlo, haz lo que te dice él, porque vas a perder tu trabajo. Y no tenemos, mira, ¿dónde va a parar la familia? Pero este hombre se paró y dijo, no, yo soy cristiano y aunque yo pierda mi trabajo, yo voy a poner el nombre de Dios en alto. Amén. Y era exactamente lo que el jefe quería, una persona en la cual él pudiera confiar. Porque ¿cuántos quieren un trabajo como ese? ¿Para qué? Para tomar ventaja. Si la persona acepta hacer un engaño para el jefe, también va a engañar a su propio jefe. Por tanto, hay que ser responsables. Hermanos, otra cosa que debemos de hacer es que debemos de perdonarnos unos a otros. El perdón es un don de Dios. Hay mucha gente que lamentablemente sus oraciones no pasan desde aquí del techo porque no han perdonado.
La palabra del Señor dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero parece que eso entra por aquí por un oído y sale por el otro. Y hay gente que están enojados por años y no se perdonan, aunque Dios dice que tiene que perdonar. Y por eso no hay la bendición que deberían de tener en su familia y en su hogar, porque no están cumpliendo con lo que Dios ordena. Están cumpliendo con lo que su carne dice o con lo que quizás los amigos. Yo sinceramente a veces me quedo asombrado de que hay gente que va a buscar consejo de un amigo o de una amiga que está en problemas. Una mujer que va a buscar un consejo a una amiga que está en problemas con su esposo, ¿qué consejo le va a dar? Pero lamentablemente hay gente que va. Y entonces, ¿qué sucede? Le dan un consejo que ahí está, no perdonan y se quedan trancados con la falta de perdón. Y cuando está la falta de perdón, hermanos, las oraciones no llegan al cielo. Y las bendiciones no vienen como deberían de llegar. Dios nos ordena que perdonemos. Dios perdonó aún a sus enemigos. Dios perdonó a aquellos que lo estaban crucificando. Aquellos que le arrancaron la barba. Aquellos que le dieron latigazos. Aquellos que hirieron su cuerpo. Que lo escupieron. Siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Teniendo ejércitos de ángeles, de arcángeles, de serafines. Y sin embargo, los perdonó y los bendijo. Y para nosotros el perdonar, hermanos, parece que es algo que, Dios mío, el perdonar no quiere decir que usted está de acuerdo con lo que la persona hizo. El perdonar es una obediencia a Dios. Y luego es una carga que usted se quita de encima. Porque mientras usted no perdone, usted lleva una carga que usted nunca puede descansar, nunca puede estar tranquilo. Nunca puede pasar un tiempo como debería de pasar, porque lleva ese bulto ahí, esa carga, esa maleta tan pesada sobre su cuerpo. Cuando Dios dice que perdonemos, no es solamente por la persona a la cual usted va a perdonar, es por usted mismo. Porque Dios quiere que usted descanse, que usted sea bendecido, sea bendecida. Muchos fueron bendecidos por la fidelidad de José. Hermanos, cuando somos fieles, la bendición no es solamente para nosotros. La bendición contagia a los que están alrededor nuestro. Son bendecidos. José, la casa de Potifar fue bendecida por José. La cárcel fue bendecida por José. Y Egipto fue bendecido por José. Porque él llevaba la bendición. Cuando nosotros llevamos bendición, no es solamente para nosotros, afecta a todos los que nos rodean. Qué lindo, hermanos. Qué cosa tan hermosa es que nosotros llevemos bendición. Y que nosotros afectemos a aquellas personas que están a nuestro lado con bendición. Hay varias clases de amor. El amor ágape, nosotros lo conocemos, ¿verdad? El amor ágape, el amor eros y el amor filial. El amor ágape es el amor perfecto, el amor de Dios. El amor eros es el amor carnal, es el de los enamorados, del hombre y de la mujer. Y el amor filial es el amor de padre a hijo y de hermano a hermana. Es ese amor filial, ¿verdad? Que hay. Nosotros tenemos que saber amar. En Génesis 43, 20 al 34 nos habla lo siguiente y dice, los hermanos de José regresaron a comprar más alimentos. Ellos ya habían ido, recuerdan, y luego José les puso una trampa porque José fingió que no los había conocido y les dijo que fueran y que trajeran a su hermano Benjamín, que era el menor, porque él quería conocer a su hermanito. Era hermano de padre y de madre, los otros eran medio hermanos nada más. Y entonces él les
pidió esto y ellos no querían venir. José, allá Jacob no quería dejar traer a Benjamín porque dijeron, no, por allá dejaron, ya se me perdió José y allá dejaron a Filemón, a Simeón, y ahora va a ir mi hijo Benjamín, ¿qué va a suceder? Y entonces tenía miedo y no quería ir. Pasó un tiempo, pero luego el hambre los acorraló y por fuerza tuvieron que ir nuevamente. Y ellos fueron y se encontraron con José y bueno, es una historia, hermanos, hermosa. Dice el verso 20, perdón, Señor, nosotros ya vinimos antes para comprar alimento. Estarán ellos, los hermanos de José, hablando con un encargado ahí, el capataz que estaba ahí bajo José. Pero a nuestro regreso, cuando acampamos para pasar la noche, descubrimos que en cada una de nuestras bolsas estaba el dinero que habíamos pagado, pero lo hemos traído para devolverlo. También hemos traído más dinero para comprar más alimento. No sabemos quién pudo haber puesto el dinero de vuelta en nuestras bolsas. Está bien, le dice el hombre. No tengan miedo, contestó aquel hombre. El Dios de ustedes, oigan esas palabras, de un pagano, de un egipcio, que le está diciendo a ellos, el Dios de ustedes y de su padre habrá puesto ese tesoro en sus bolsas. Las piedras hablan, hermanos. Amén. Las piedras hablan. Alabado sea el nombre de Jesús. A mí me consta, dice el hombre, a mí me consta que recibí el dinero que ustedes pagaron. El mayordomo los llevó a Simeón, su hermano, y a todos los hizo pasar a la casa de José. Allí les dio agua para que se lavaran los pies y les dio de comer a sus asnos. Ellos, por su parte, prepararon los regalos mientras esperaban que José llegara al mediodía, pues habían oído que comerían allí en la casa de José. Cuando José entró en su casa, le entregaron los regalos que le habían llevado, regalos que el papá había mandado, no porque sabía que era José, sino porque era para que este hombre los tratara bien y no se fuera a quedar con otro hijo de él, y en fin, y no se fuera a quedar con Benjamín. Entonces dice, y rostros en tierra. Ahora miren esto lo que sucedió. El verso 26, lo repito nuevamente, dice, cuando José entró en casa, le entregaron los regalos que le habían llevado y rostro en tierra se postraron ante él. Ahí se cumple el sueño que José había tenido cuando era aquel jovencito y que sus hermanos lo odiaron tanto por tener esos sueños. ¿Acaso que nosotros nos vamos a doblegar delante de ti? Llegaron a decir. Y luego el papá y la mamá, porque él dice, y vi que la luna y el sol se doblegaban delante de mí, las estrellas, 2 estrellas que le seguían, o 10 estrellas. En fin, eso se cumplió. Se postraron delante de él. José les preguntó cómo estaban y añadió, ¿cómo está su padre, el anciano del cual me hablaron? ¿Vive todavía? Nuestro padre, su siervo, se encuentra bien y todavía vive, respondieron ellos. Y enseguida le hicieron una reverencia para honrarlo. Otra vez se doblegaron delante de él. Imagínense, cumpliéndose los sueños que Dios le había dado a José. José miró alrededor y al ver a Benjamín, su hermano de padre y madre, les preguntó, ¿es este su hermano menor del cual me habían hablado? Y luego le dice, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, hijo mío. Le dice al muchacho. Recuerden que todo esto que José estaba diciendo había un intérprete, porque José estaba pretendiendo que era griego, que era egipcio, que no sabía el idioma de ellos. Él todavía estaba pretendiendo que no era su hermano. Y él tenía un intérprete que era el que interpretaba todo esto. Dice, conmovido, el verso 30, conmovido por la presencia de su hermano y no pudiendo contener el llanto, José salió deprisa. Entró en su habitación y allí se echó a llorar desconsoladamente. Amor ágape, amor eros y amor filial. Allí se hizo presente el amor filial, el amor de hermano. Ese amor, hermanos, que a veces uno se queda asombrado y dice, Dios mío, ¿cómo es posible
que yo no haya demostrado nunca a mi hermano el amor que en verdad le tengo. El caso mío personal, por ejemplo, fue así. Yo a mi hermano jamás le había demostrado el amor que él tenía. Lo amaba, era mi hermano y lo respetaba y todo. Y hablábamos y éramos buenos hermanos. Él me quería mucho, él me ayudó en muchas formas y todo. Pero no había esa demostración. Yo jamás le di un abrazo. Él jamás me dio a mí un abrazo tampoco. Hasta aquel día que estábamos en casa de mi hermana Maritza, la menor de las mujeres. Y nos estábamos despidiendo. Yo me estaba despidiendo de él porque me venía para acá, para Estados Unidos. Y él vivía en otro estado, también tenía que irse para regresarse allá donde él vivía. Hermano, cuando mi hermano dio la vuelta para irse, yo comencé a gritar. Elio, Elio. Porque surgió aquel amor de hermano. Yo quería abrazar a mi hermano. Yo quería tenerlo, no quería que se fuera de mí. Fue algo tan tremendo, tan fuerte, que mis hermanas me tuvieron que agarrar y decirme: Abelino, controla, que Abelino, ven. Y yo no podía, y yo sollozaba, era un sollozo que salía. ¿Por qué? Por el amor hacia mi hermano. José tuvo la misma experiencia con sus hermanos. Al ver a sus hermanos y al ver a aquel hermanito que era de su propio padre y de su propia madre, él no pudo contenerse. Y por eso él tuvo que correr allá y esconderse en su alcoba y allí gritaba. No era de dolor, era el amor que él tenía hacia sus hermanos. Pero él no quería que todavía supieran quién era él y por eso se escondió. Y después se lavó la cara y ya más calmado salió. Y cuando salió y llegó donde ellos, ordenó que sirvieran la comida. A José le sirvieron un sector, a los hermanos en otro, y en otro más a los egipcios que comían con José. Los egipcios no comían con los hebreos porque para los habitantes de Egipto era una abominación. Ellos no se unían con ellos, o sea, no comían juntos. Los hermanos de José estaban sentados frente a él, del mayor al menor, y unos a otros se miraban con asombro. Las porciones les eran servidas desde la mesa de José, pero a Benjamín se le servían porciones mucho más grandes que a los demás. En compañía de José, todos bebieron y se alegraron. Yo me imagino que los hermanos estaban haciendo preguntas. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué está sucediendo todo esto? ¿Por qué todo este cuidado? ¿Por qué todas estas atenciones hacia nosotros? Pero ellos no entendían. Hermanos, la palabra del Señor nos dice allí en Efesios, y hablando, ¿verdad?, del enojo, en Efesios 4:26 dice: si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados. O sea, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hermanos, el enojo hace que la gente envejezca prematuramente. Hay gente que no son ancianos ni nada y se ven todos arrugados. Y se ven como que si fuera su piel, su cara se ve como si fuera gente anciana ya. ¿Saben por qué? Porque son gente enojonas. Son gente que siempre están con la cara, con una carota todo el tiempo. Hermanos, se le hacen arrugas en la cara. Se envejecen prematuramente. Entonces, ¿para qué enojarnos? ¿Para qué estar enojados? Hermanos, el perdón es un requisito de Dios. En primera de Juan 29, 2:9, primera de Juan 2:9 dice: el que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va, porque la oscuridad no lo deja ver. Imagínense
Cuando una persona odia a un hermano, cuando el esposo odia a la esposa, cuando un hijo odia a su papá, su mamá odia al hijo, o viceversa, o los primos se odian entre sí, o los hermanos en la iglesia por algún problema, por algunas cosas que suceden, porque siempre hay cosas que suceden y que se odien y no se perdonen. Dios nos da la clave y dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, perdónense unos a otros. No dejen que la cara se le vaya a arrugar, no envejezcan antes de tiempo. No pierdan esa imagen y esa semejanza a Dios por causa del enojo. El momento de la revelación y del perdón, hermanos, es algo maravilloso. Cuando hermanos, cuando alguien se revela, por ejemplo el caso de José, se revela a sus hermanos, perdona, hermanos, hay una reconciliación. Cuando hay perdón, viene reconciliación, y la reconciliación es hermosa. José no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia, y ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa de Faraón. Fíjese, yo soy José, les decía, les declaró a sus hermanos. Vive todavía mi padre. Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. Ahora ya no era un intérprete, ahora era José hablándoles en su propia lengua. Yo soy José, yo soy aquel que ustedes vendieron, yo soy aquel que ustedes querían matar. Eso fue lo que vino al pensamiento de ellos, porque dice que se quedaron atónitos, se quedaron en shock. José, oh my God, y ahora él tiene esta autoridad aquí en Egipto, nos va a hacer aquí garras, nos va a hacer pedacitos. ¿Por qué? Porque nosotros lo queríamos matar y nosotros lo vendimos. Eso fue lo que le vino a la mente de ellos. Pero José se estaba revelando no para acusarlos, no para matarlos, sino al contrario, para decirles: hey, hay esperanza, yo soy su hermano. Ustedes están aquí en Egipto y aquí no les va a faltar nada. Wow, gloria a Dios, alabado sea el nombre de Jesús. No obstante, José insistió: acérquense, porque ellos estaban en shock, ellos estaban asustados, tenían miedo. Cuando ellos se acercaron, él añadió: yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien mandó delante de ustedes para salvar vidas. Todo esto que ustedes hicieron, no se acusen ustedes mismos, porque eso fue Dios que lo permitió, porque fue la única forma de que yo pudiera llegar hasta acá y tener esta posición que tengo ahora y pueda salvar muchas vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida a toda la nación de Israel, vida de manera extraordinaria, y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí, no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Oh, gloria a Dios. Alabado sea Dios, hermanos. El perdón, hermanos, es un don de Dios. José, Dios le dio una sabiduría que era una sabiduría sobrenatural. Por eso él pudo hacer lo que pudo hacer. Y aún en esto, cuando él está hablando con sus hermanos, era una sabiduría sobrenatural que venía de Dios. Y esa sabiduría que Dios le dio venía cargada de amor. Por eso él pudo hablar en esa forma.
Primera de Juan 2, 9 al 11 dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El hombre que no perdona, hermanos, lamentablemente la mujer que no perdona está ciega, según lo que dice